Cuestionado por el cobro de cuotas en hospitales del sector público, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe resistencia de quienes cobraban cuotas para hacer mal uso de los recursos. Entonces nosotros pensamos que si se termina la corrupción, con el mismo dinero nos va a alcanzar para entregar todos los medicamentos, para cumplir lo que establece el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Esto implica también que no se cobre por ningún servicio médico y para ello, dijo, se incrementó en 40,000 millones de pesos el presupuesto del sector salud. Sin embargo, ante las resistencias, pidió ayuda de todos los mexicanos. Porque pueden haber buenas intenciones, puede haber presupuesto, pero tenemos que participar. Los médicos están siendo convocados para que nos ayuden, incluso jubilados que quieran seguir trabajando, cuando menos en este sexenio, para mejorar el sistema de salud pública. Incluso, el mandatario llamó a la población a denunciar los cobros de cuotas en hospitales públicos. Y si ustedes me traen, además les pido a ustedes y a la gente, a todos los ciudadanos, que me traigan los nombres y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos. A ver, ¿dónde? ¿Quién lo hizo? Todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente y no tienen que pagar ni por la atención médica ni por los medicamentos. Durante su conferencia mañanera de este miércoles, anunció que en próximos días dará a conocer junto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la convocatoria para la Escuela de Medicina y Enfermería que se establecerá en la Ciudad de México, una iniciativa, destacó, propuesta por la mandataria capitalina. Eric Pinto, 21 Noticias.